Hay momentos en la vida del cristiano donde necesitamos detenernos y volver a lo que es lo esencial. Porque es posible que pasen los años aquí en la iglesia, que asistamos a reuniones, que sirvamos el ministerio, que conozcamos muchísimo del Señor, muchísimo versículo de memoria, y aún así perder de vista lo que es verdaderamente importante. A veces quizá la rutina espiritual nos hace olvidar el motivo, el por qué comenzamos a seguir a Jesús, por qué decidimos aceptarle como Salvador de nuestra vida. Nos acostumbramos a ir haciendo cosas para Dios, pero dejamos de preguntarnos cosas tan esenciales como: ¿estoy viviendo realmente como un discípulo? ¿Como una discípula? ¿Qué es realmente ser discípulo? Y aún más, ¿qué entiende Jesús que debe ser un discípulo? Quizá necesitemos redefinir, recordar lo que significa seguir a Jesús. Porque el llamado de Cristo no fue únicamente el venir, sino vivir una vida transformada que refleja a Jesús y reproduzca a Jesús en otros a su vez. Y esto es lo que exactamente habla la Gran Comisión. Es un texto súper conocido del que vamos a estar reflexionando en el día de hoy. Porque muchas veces la Gran Comisión, como se suele decir, se ha convertido en la gran... ¿Habéis escuchado eso? La gran omisión. Porque no hacemos lo que tenemos que estar haciendo. Vamos a leer el texto. Es muy conocido, pero lo vamos a recordar en Mateo 28. El versículo a partir del versículo 16. Mateo 28, versículo 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñadles a guardar todas las cosas que os he mandado. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Amén. Podemos caer en la tentación de medir lo bien o lo mal que vaya la iglesia según la cantidad de actividades, de programas, de eventos, de asistentes, de estructura. Pero si nos vamos a los evangelios, al texto, vemos que Jesús tenía una prioridad muy distinta. Y no era eso, bueno, vamos a esperar a que pase alguien y entre en la iglesia. No. Lo que realmente fue y es la prioridad de Jesús es el ir y hacer discípulos que a su vez forman otros discípulos. No simplemente creyentes que escuchen mensajes, no solamente personas que asistan a reuniones, sino hombres y mujeres que aprendan a vivir como Él vivió. Por eso necesitamos, como decía al principio, redefinir o volver a descubrir o recordar qué es lo que significa ser un discípulo. Y cuando vamos a las palabras de Jesús, encontramos como tres pilares básicos sobre tres patas de un banco, sobre lo que definiría o lo que debería ser un discípulo. Y además son tres pilares inseparables. Y que además tienen que estar los tres. Y no puede estar uno más alto que otro, sino que tienen que estar equilibrados. Que es amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos. Amar a Dios, amar al prójimo, amar a las personas y hacer discípulos. Si algo falta, está incompleto. Y es importante entender algo. La misión de la iglesia no nació en el corazón del hombre. La misión nació en el corazón de Dios. Se ha dicho muchas veces que la iglesia no tiene una misión, sino que la misión de Dios tiene una iglesia. La misión de Dios utiliza la iglesia. Por eso cuando hablamos de discipulado, no hablamos de una parte de la iglesia, no es que una parte del ministerio, de un área de la iglesia. Hablamos del propósito por el cual Jesús vino aquí. Es la esencia del cristianismo.
la misión de Dios. Hacer discípulos es la misión de Dios. Vamos a ir repasando pata por pata. Amar a Dios. El discipulado comienza amando a Dios. En Mateo 22 dijo que el mayor mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma. Y es que el discipulado comienza aquí. Porque nadie puede seguir verdaderamente a alguien que no ama. Y nadie puede amar profundamente a alguien que no conoce. Por eso el discípulo necesita conocer a Dios. Y no solamente conocer acerca de Él, sino caminar con Él, conocer su carácter, su fidelidad, sus obras, cómo actúa en la historia, cómo lo sigue haciendo hoy en día. Cuando conocemos lo que Dios ha hecho en el pasado, aprendemos a reconocer su mano en nuestro presente. Y ese conocimiento nos lleva de forma natural a tener una comunión con Él. Por eso es importante una vida devocional. El amor a Dios no se sostiene únicamente con emociones o reuniones semanales. No es tener información. Necesitamos tiempo real de encuentro con Él. Momentos donde oramos, escuchamos, adoramos, meditamos en su palabra. Porque es ahí donde el discípulo aprende a cultivar esa intimidad con Dios tan necesaria para poder saber escuchar la voz de Dios. Pedimos dirección en algún tema, pero no nos paramos a intentar escucharle, ¿no? Pues es en esa intimidad que aprendemos también a escuchar cómo nos guía. Debemos leer, estudiar la palabra y adorar a todo su ser. Y no porque sea una obligación, no es por cumplir. No es, mira, me estoy leyendo la Biblia en un año y hoy me toca este y este, lo leo y venga, ya he cumplido. No es algo así. Necesitamos pasar tiempo, porque sin su presencia el alma se seca. Y cuanto más conocemos a Dios, más empezamos a amar lo que Él ama. ¿Y qué ama a Dios? Juan 3:16. De tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué ama Dios? Ama a la humanidad. Ama a la humanidad. Y ahí ocurre una transición natural. El amor vertical, el amar a Dios, se convierte también a la vez en amar al prójimo, al amar al vecino, al hermano, al conocido. Y si nosotros amamos a Dios, inevitablemente, una vez corre. Esta es la segunda vuelta que viene a visitarnos. Quiere escuchar, Venga, sí, pero impone el bicho. Ahora va a entrar por el otro lado. Como decía, si no amamos a Dios, no vamos a amar al prójimo. Si amamos a Dios, sí le vamos a amar. No podemos decir que amamos a Dios y estar impasibles, indiferentes frente a la necesidad de los demás. Y a veces se escucha, no se comenta, que queremos amar a Dios, pero en lo privado, independiente de los demás. Y eso también pues perjudica, porque al final no te involucras en la vida de la persona, o evitas, mira, yo no quiero cargar con este problema que tiene esta persona, o evitas abrir tu corazón para que nadie te dañe. No, yo solo aquí, yo me cierro en mi habitación y oro y demás, pero eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es la esencia de Dios, porque Dios es un Dios relacional. Y el amor de Dios se traduce en eso, en relación con los demás y en servicio. Por eso necesitamos la comunidad, la iglesia. Y vivimos en una cultura profundamente individualista. Vive para ti, no te importen los demás, protege tu espacio, esto es tuyo, de nadie más. No dependes de nadie. Pero la Biblia revela un Dios totalmente diferente. Desde el Génesis podemos ver a Dios diciendo: hagamos al ser humano a nuestra imagen. Dios habla en plural, porque Dios en su esencia es relacional. Génesis 1:26 revela algo profundo. Fuimos creados por un Dios que existe eternamente en relación. Padre, Hijo y Espíritu Santo viven en perfecta unidad, amor y comunión. Pero por eso
el individualismo que algunos quieren vivir, eso no fue el diseño de Dios. Fuimos diseñados para vivir en comunidad. Lo necesitamos. Esas personas que se aíslan del mundo enferman. Y lo tenemos claro porque estamos rodeados, tenemos muchas redes sociales y demás, pero la gente está sola, sigue teniendo las mismas necesidades y los mismos problemas y la misma historia, porque estamos necesitados de relación, de vivir en comunidad. El alma humana fue creada para amar y ser amada, relacionarse. Y es curioso porque la palabra Trinidad en sí no existe en la Biblia, pero se ve claramente desde el principio esa realidad trinitaria. Está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Las tres personas no están simplemente allí para sí, están allí una por la otra. El Padre ama al Hijo, el Hijo glorifica al Padre y el Espíritu Santo exalta a Cristo. Algo parecido has dicho tú esta mañana. Dios es Padre porque tiene al Hijo y el Hijo es Hijo porque tiene al Padre y el Espíritu glorifica. Dios vive eternamente en amor, unidad y comunión. Por eso el ser humano fue creado para vivir. Está en nuestros genes. En el diseño está el gen, bueno, una tontería, está el diseño de necesitar relacionarnos. Por eso también cuando crea el ser humano, cuando ve, necesita comunión, relación. Y Jesús vino para modelar esa comunidad. No vino simplemente a predicar grandes sermones o enseñarnos grandes cosas, sino que escogió desde el principio de su ministerio, escoge a 12 y camina con ellos durante 3 años. Relación, come con ellos, los corrige, los escucha, les enseña, comparte vida desde el principio, porque el discipulado no ocurre solamente desde aquí, en la iglesia, en la escuelita, ocurre en la cercanía, en la relación. Y la iglesia sí debería ser el lugar donde las personas experimenten el amor de Dios a través de esas relaciones auténticas y reales. Por eso Jesús dijo: en esto conocerán que todos sois mis discípulos. Juan 17 muestra a Jesús orando para que su pueblo sea como Él y el Padre son uno. No por el tamaño del templo, no ora porque la iglesia crezca, no por la cantidad de actividades, sino por el amor que se tienen unos a otros. La iglesia debe ser el lugar donde la naturaleza de Dios se experimenta a través de las relaciones de amor, porque servir es amar. En Hebreos 6:10 dice que Dios no olvida la obra de amor hecha hacia los santos. Servir, el hacer la obra de Dios, la obra de amor. El servicio es una expresión práctica del discipulado. Y todos podemos servir con lo que se conocen las 3 T. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Podemos servir con nuestros talentos, con nuestro tesoro y con nuestro tiempo. Con las capacidades, talentos, con las capacidades y dones que Dios nos ha dado, con nuestro tesoro, pues con nuestros recursos, con nuestra casa, incluso con nuestra economía también y con nuestro tiempo. ¿Cómo nos organizamos nuestra vida para que podamos hacer la misión de Dios? En esta vida de corre, a veces es muy complicado sacar tiempo para relacionarnos con los demás, pero si no, aunque sea un cafelito, si no nos relacionamos, ¿cómo le vamos a enseñar a otros qué es lo que Dios quiere para ella? ¿Cómo vamos a llevar a cabo nuestra misión? Porque servir implica dar. Y cuando empezamos a amar y a servir a otros, naturalmente llegamos al siguiente paso, que es hacer discípulos. Este es el centro de la gran comisión. Es el centro de la misión de Dios, hacer discípulo. Y esto no es algo opcional. Dios no le dice a esta mitad de la iglesia: no, vosotros os vais a encargar de hacer discípulos mientras ellos descansan. No, es misión de todos. Es misión de todos. Es una misión para cada uno de nosotros. Cuando Jesús dio la gran comisión, usó varios verbos, 3 verbos. ¿Cuáles son?
Ir, bautizar y enseñar. Pero el centro es el hacer discípulos. La prioridad no era formar simplemente a personas semejantes a él, era hacer verdaderos discípulos. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo dice el verbo? Ir. Que literalmente es yendo. O sea, no es una orden, ir y ya, no, es yendo, continuo. Esto es una cosa continua. Hay que, una cosa de ir a hacer discípulos. Implica salir de nuestra comunidad, abrir nuestra casa, compartir nuestro tiempo, aunque sea poquito, acercarse a las necesidades de las personas. Muchas veces queremos discipular sin involucrarnos realmente en la vida de otra persona, pero es que así no funciona. Jesús caminó codo con sus discípulos. Jesús iba hacia la necesidad de la humanidad. Es por ese motivo que el discipulado no ocurre solo dentro del edificio, ocurre en nuestro día a día, en el trabajo, en nuestras conversaciones, en el saludo con el vecino, en el trabajo tomándote un café, una comida. Hay que optimizar el tiempo, pues quedamos para hacer discípulos en una comida. Y eso se ve mucho en la Biblia. Jesús comiendo alrededor de una mesa y predicando y haciendo discípulos. El siguiente verbo que nos propone, no solo yendo, sino bautizar. Bautizar es muerte, vida. Muerte al pasado, al pecado, para resurgir y hacer lo que Dios quiere, ¿no? Una nueva vida en Cristo. El bautismo es una declaración visible de algo que ya ha ocurrido en tu interior. Pero muchas veces a las personas les falta dar ese paso, se quedan a medias, ¿no? Y ahí aparecen obstáculos que hacen que las personas no acaben de dar ese paso, de obedecer esa parte de la Gran Comisión. Y puede deberse a un montón de cosas. La gente tiene miedo, porque dice, ¿y ahora qué? Miedo al compromiso, sobre todo los más jóvenes. Por ejemplo, en mi caso, mi hijo quiere bautizar si no lo había hecho antes, porque claro, eso tiene que ser algo muy... por miedo, por lo que no desconocen, ¿no? Pues no dan ese paso muchas veces porque les falta información, por temor, incluso por heridas. No, yo que no me bautizo. Por falta de conversión, ¿qué es realmente, no? Por barreras emocionales. Por eso el discipulado necesita paciencia, cercanía, amor, acompañamiento, necesita oración, enseñanza, cuidado. Y si seguimos leyendo el texto que dice de la Gran Comisión, dice el tercer verbo, enseñando a obedecer, enseñando a practicar, enseñándoles que guarden todos los mandamientos. El discipulado verdadero transforma la vida de forma práctica. No se trata simplemente de dar conocimiento, se trata de enseñar a vivir como Jesús quiere. Y llega un momento en que el propio discípulo es capaz de poder transmitir a otros eso que él ha recibido. Y hay un cuarto verbo más, que no aparecen aquí en la Gran Comisión, pero sí que se ve en el texto, en cómo Jesús lo hacía, que es enviar. No aparece aquí en Mateo, pero sí, por ejemplo, en Marcos 13-14, cuando dice que escogió a 12 para que estuviera con él y para enviarlos. Jesús no formó discípulos simplemente para que estuvieran él a su ladito todo el tiempo, sino para que llegado el momento ellos pudieran llegar a otras personas. O en Lucas, cuando vemos en Lucas 9, del 1 al 2, vemos Jesús enviando a 12 y después a los 70. Jesús envía, el discípulo se prepara para que en el momento pueda ser enviado y acompañar a otros y a enseñar a otros. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Y eso a veces es la parte que más nos cuesta, ¿verdad? Acompañar hasta que Él pueda caminar y hacer lo mismo, repetir lo que nosotros hemos recibido, lo transmitimos y así continuamente. Y esto es la multiplicación, dejar un legado. Y tenemos un ejemplo muy bonito en 2 de Timoteo 2.2, que lo vamos a leer. 2 de Timoteo 2.2.
Si alguien lo tiene, que lo lea. Si no, lo leo yo. Segunda de Timoteo 2:2. Y lo que me has oído decir ante muchos testigos, esto encárgaselos a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, Pablo le dice a Timoteo, lo que me has oído decir a mí, te lo encomiendo. Y tú ahora coge personas de confianza y encomiéndaselo para que a su vez estos puedan dárselo a otros. Son como 4 generaciones, ¿no? Está Pablo, que se lo pasa a Timoteo, Timoteo a gente de confianza y esta gente de confianza a otros. Y así debe ser el discipulado. No termina en nosotros, sino que es pensando siempre en las generaciones y así multiplicándose hasta que todo el mundo pueda conocer, ¿no? ¿Y cómo llevamos esto a la práctica? Esto es lo complicado. Hay que pensar por las partes más sencillas, ¿no? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo llevas tu vida devocional? ¿Estoy dedicando tiempo real, tiempo de calidad con Dios? ¿O estoy sobreviviendo espiritualmente? ¿Estoy creciendo en amar a Dios, que eso inevitablemente hará amar al prójimo? ¿Estoy viviendo en comunidad? ¿Estoy discipulando a alguien? ¿Estoy dispuesto a salir de mi comodidad, de mi zona de confort? ¿Estoy dejando ese legado espiritual como hizo Pedro con Timoteo? Pues propongo, esta semana voy a hacerlo, voy a orar, voy a leer, voy a escuchar, voy a escoger una persona, ¿a quién voy a pensar en alguien con la que voy a poder hablar y con la que voy a intentar? Le voy a pedir al Señor que me muestre con quién puedo compartir. ¿Quién necesitará ánimo esta semana? ¿Yo le voy a poder dedicar ese tiempo y esas palabras que necesita escuchar? ¿Invita a alguien a comer? ¿Da algo tan sencillo como eso? Una comida nadie te la va a rechazar. Nadie. Que a los españoles nos gusta mucho comer y reunirnos enfrente de una mesa. Y ahí en ese momento te preocupas por ella y le dices, mira, pues yo tengo algo importante que decirte. Que Dios te ama, por ejemplo. Y ahí empezar, ¿no? ¿Estamos dispuestos a abrir nuestras casas para que la gente venga y escuche? Porque ahí, en las casas, también hay un ministerio precioso. El discipulado se sostiene sobre los 3 pilares que hemos dicho: amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Y quizá haya iglesias que sean fuertes en la enseñanza o débiles en comunidad. O, por ejemplo, que sean fuertes en comunión, pero débiles en misión, en hacer discípulo. Y es que las 3 patas son indispensables. ¿Estamos dispuestos a vivir como verdaderos discípulos de Jesús? ¿Estamos dispuestos a llevar a cabo la misión de Dios? Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos el mismo propósito. Dios buscando restaurar al ser humano para atraerlos nuevamente a una relación de amor con Él. Y la misión de Dios es esa: reconciliar, salvar, transformar, y para formar una familia que refleje, que a su vez transmita su carácter, el carácter de Dios y el reino. Es por eso que Dios llamó a Abraham, por eso levantó a Israel, por eso envió a su Hijo, y por eso existe la Iglesia, para llevar a cabo la misión de Dios. Que no es simplemente llenar iglesias, que sí, que eso es bueno y es necesario. Pero lo que es necesario y auténtico es tener verdaderos discípulos, que hagan otros discípulos. Porque Dios no solamente quiere convertir personas, quiere formar hijos e hijas que reflejen a Cristo, que vivan en comunidad y que puedan llevar su amor a otros. Ese es el corazón de la misión de Dios. Una vida transformada por Cristo que se multiplica en la vida de otros. Por eso dijo Jesús: id y haced discípulos. La misión de Dios siempre ha sido extenderse, extender su reino, extender su mensaje. Lo que Dios hace en una persona quiere reproducirla en la otra. Y sigue llamando a discípulos que amen, que sirvan, que acompañen, que enseñen y que multipliquen otros discípulos. Así ocurrió con Jesús
quien invirtió en esos 12 discípulos, para que esos 12 alcanzaran a otros 12 y así sucesivamente. Y por eso estamos aquí hoy. Por eso estamos aquí. No simplemente para reunirnos como cada semana y vernos y darnos achuchones y preguntarnos cómo estamos. Estamos aquí porque debemos llevar la misión de Dios a cabo. Entendemos que el discipulado no es un ministerio dentro de la Iglesia, sino es un estilo de vida. Es la manera en que la misión de Dios avanza aquí en la tierra. Y hoy el Señor nos vuelve a llamar. ¿Queremos ser sus discípulos? ¿Queremos ser sus discípulas? Porque fuimos criados por un Dios relacional que nos llama a reflejar su vida, que hemos sido salvados por amor y quiere que seamos enviados para multiplicar a otros ese amor. Amén. Amén.